Bienvenidos a una semana más de trabajo de la asignatura Lengua Materna Español 3. Tema: Movimientos literarios. Aprendizajes esperados. 1. Identifica la función y las características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario. 2. Analiza el lenguaje figurado de los poemas. Actividad para trabajar el lunes 19 de octubre. Este día trabajarás con una actividad que es muy sencilla, la cual tiene el título Poesía en imagen. Para ello, debes leer los versos de Gustavo Adolfo Bécquer y observar los dibujos que se presentan en el recuadro de la derecha. Colocarás dentro de cada recuadro el dibujo que complete los versos y finalmente leerás en voz alta ambas estrofas. Como puedes observar aquí, tienes un pequeño poema que se llama Amor Eterno, el cual pertenece al autor Gustavo Adolfo Bécquer, pertenece al movimiento del romanticismo. Observa que es pequeño porque está compuesto por únicamente 2 estrofas y a su vez cada estrofa está compuesta por 4 versos. Esta actividad la debes realizar de la siguiente manera. Debes leer cada uno de los versos atentamente, de manera que logres identificar cuáles son las palabras que faltan en cada uno de estos versos. Para ello, en lugar de palabras, colocarás el dibujo que aparece en la derecha. Por ejemplo, en el primer verso dice, podrá él eternamente. Yo tengo que observar en los dibujos de la derecha cuál dibujo quedaría. Por ejemplo, podrá ser que diga, ¿podrá el mundo? No. ¿Podrá sol él nublarse eternamente? No, no suena tan coherente. Esos son los juegos que ustedes tienen que ir haciendo con estos versos. Ver qué imagen completa el verso de manera coherente. Ojo aquí, no se presionen por acertar en todos los recuadros de manera atinada. ¿Por qué? Porque esta actividad precisamente consiste en que ustedes lean, comprendan e interpreten el verso y a partir de ello ustedes traten de inferir o de adivinar qué dibujo hace falta o qué palabra hace falta en el verso. Así que como ustedes hayan realizado la actividad estará perfecta. Deberán enviarnos una fotografía al WhatsApp para que su actividad sea evaluada. Esta actividad también da mucha apertura a tu creatividad. No te limites, lee atentamente y arma esta poesía en imagen. Actividad para trabajar el martes 20 de octubre. Hoy trabajarás únicamente con 2 actividades, que son muy sencillas. La primera te permitirá recordar algunas figuras retóricas que se utilizan en los poemas. Y la segunda te permitirá identificar algunas figuras retóricas dentro del poema que trabajaste el día de ayer. Recuerda que en esta semana el aprendizaje esperado tiene que ver con reconocer e identificar las características de las figuras literarias que se encuentran en poemas de los diferentes movimientos literarios. En este caso solo vamos a utilizar un poema del movimiento literario del romanticismo. Número 1. Para recordar, lee la siguiente información y escribe la figura retórica a la que se refiere cada ejemplo que a continuación se presenta en las imágenes. Más adelante veremos cuáles son las imágenes en donde ustedes deben colocar la figura retórica. Ahorita nada más vamos a observar la pequeña definición y un ejemplo de cada una de las 6 figuras literarias que estaremos trabajando esta semana. Número 1. Anáfora. Cuando los versos del poema comienzan con la misma palabra. Observemos aquí del lado derecho tenemos en el recuadro rosa un ejemplo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta. Observen que aquí existe una figura literaria llamada anáfora porque hay 2 versos que están iniciando con la misma palabra. Incluso la coloqué aquí en negritas para que ustedes puedan visualizarla. No perdono a la, y el segundo verso también inicia con no perdono a la.
Recuerden que un verso es la pequeña línea que compone a una estrofa. Es decir, si tú dentro de una estrofa estás viendo que dos o más versos inician con la misma palabra o las mismas palabras, entonces estás frente a una figura literaria que tiene por nombre anáfora. Número 2. Hipérbole. Es el uso de las exageraciones. Quiere decir que esta figura literaria nos va a servir para expresar algo que podríamos decir con un lenguaje común, pero exagerando lo que queremos decir para dar mayor énfasis a la idea que queremos expresar en un poema. Por ejemplo, observemos aquí a la derecha en el recuadro negro. Estoy pero tan triste que siento que me duele el corazón. Lo que encontramos subrayado en negro, me duele el corazón, es la hipérbole. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo el uso de una exageración. Para dar a entender que alguien está muy triste, estamos diciendo que le duele el corazón. Sabemos que eso es una exageración porque alguien lo utiliza para mencionar o para ejemplificar o para mencionarnos qué tan triste se siente. 3. Hipérbaton. Consiste en invertir o cambiar el orden habitual de las palabras, es decir, la frase que vas a encontrar dentro del poema o como vas a encontrar escrito el verso va a ser en un orden distinto al que estás acostumbrado a escribir. A lo mejor cuando tú lo lees, de repente te suena extraño y dirías, yo lo hubiera escrito al revés, porque nosotros escribimos de manera diferente y hablamos de manera diferente. Pero esta figura literaria, hipérbaton, es utilizada para poder adecuar las rimas dentro de un poema, para poder expresar de manera distinta, de manera más bonita, lo mismo que alguien más podría decir. Ejemplo, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ese es el verso de un poema. Lo lógico sería que alguien hubiera escrito, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Observen que lo que está en negritas es la figura literaria del hipérbaton. Lo que está de manera normal es como cualquiera de nosotros lo diría. Sin embargo, para efectos estilísticos o para que el poema suene más bonito, que es la intención de un autor al escribir un poema, el autor embellece demasiado el lenguaje para que el poema logre crear en nosotros sentimientos y emociones. Entonces, por eso el autor hace uso del hipérbaton y nos coloca esta frase, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Continuamos recordando otras 3 figuras literarias. Observamos aquí metáfora. Expresa la relación entre 2 términos, entre los cuales existe alguna semejanza. Por ejemplo, las perlas de tu boca. Cuando nosotros escuchamos esta metáfora, esta figura literaria, si alguien lo leyera de manera literal o quisiera entenderlo de manera literal, diría, ¿quién escribió eso? Nadie tiene perlas en su boca. Y efectivamente, nadie tiene perlas en la boca. Sin embargo, si lo leemos en un sentido figurado y tratamos de darle la interpretación, nosotros podríamos identificar enseguidamente que esta frase, esta metáfora, se refiere a algo dentro de la boca. Y eso de las perlas de tu boca, entenderíamos que se refiere a los dientes de una persona. ¿Qué similitud o qué semejanza puede existir entre las perlas y los dientes? Podría ser a lo mejor el color, podría ser el brillo, tal vez. Entonces, aquí se está estableciendo una semejanza entre 2 elementos, los dientes y las perlas. ¿Por qué? Porque comparten alguna semejanza. Observen que es más bonito decirle a una persona, me gustan las perlas de tu boca, a decirle, me gustan los dientes de tu boca. Por eso cobra importancia la figura literaria de la metáfora, porque recuerden que todas las figuras literarias permiten embellecer el lenguaje, nos permiten decir de una manera más bonita lo que podríamos decir de alguna frase de manera común. Número 5.
Comparación. Relación entre dos términos por las realidades que designan. Utiliza el nexo como. Eres fría como el hielo. Aquí están comparando a dos elementos. Están diciendo que alguien es fría, ¿como quién? ¿Quién puede ser más frío? Pues el hielo, ¿no? Pero una persona es fría como el hielo, quiere decir tal vez que esa persona no tiene sentimientos. Entonces no le decimos, no tienes sentimientos. A alguien le dice, eres fría como el hielo. Y ahí estamos embelleciendo nuevamente el lenguaje a través de la figura literaria de la comparación. Recuerden que la comparación siempre va a llevar el nexo como para comparar. Antítesis. Se refiere a la contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un verso o de algunos versos vamos a encontrar algo que entre esas dos ideas se va a contraponer, es decir, se va a contradecir. Ejemplo, la peor soledad es sentirse solo estando acompañado. Y entonces ahí encontramos esa contraposición. Que alguien dice que la peor soledad es sentirse solo estando acompañado y entonces nosotros si lo entendiéramos de manera lógica diríamos ¿cómo solo estando acompañado? Pero observen que para cada figura literaria, para entender cada figura literaria es necesario que nosotros no leamos de manera literal, es decir, así como lo observamos, sino que al leer cada figura literaria nosotros tratemos de reflexionar, lo leamos 2 veces para entender la verdadera idea que el autor quiere expresar. Esa es la razón por la cual a veces los poemas no son tan fáciles de interpretar y hay que leer 1, 2 o 3 veces y hay que leerlo despacio y hay que leerlo entendiéndolo para que podamos interpretar qué es lo que el autor quiso expresar en ese poema. Porque todos los autores en sus poemas hacen uso de figuras literarias, por eso es que los poemas son un escrito de total belleza porque todas las ideas que el autor expresa están embellecidas a partir de figuras literarias. Ahora sí, ¿qué debes hacer con todo esto que acabamos de recordar? Con las 6 figuras literarias que acabamos de recordar, con su significado y con el ejemplo que acabas de observar, tú vas a identificar a cuál figura literaria pertenece cada uno de estos ejemplos. Aquí solamente tienes 5 figuras literarias. Por lo tanto, de las 6 que acabamos de ver, solamente vas a colocar 5 nombres. Hay una que no está. Ejemplo, vamos a leer el primer recuadro. Dice, fría como el viento. Hay que identificar si es una anáfora, si es una metáfora, si es una comparación. Tal vez tengas que regresar a ver los ejemplos o a ver las definiciones para que tú puedas identificar si esta primer figura literaria es una metáfora, una comparación, una antítesis, una anáfora. Y así tendrás que realizar el ejercicio con cada uno de estos 5 ejemplos. Aquí te hago una puntualización muy importante. Si puedes imprimir este pequeño ejercicio, imprímelo y pégalo en tu libreta para que escribas el nombre de cada figura literaria. Si no lo puedes imprimir, no te preocupes. Puedes escribir solamente la figura literaria en tu libreta y delante de ella escribir o abajo de ella escribir a qué figura literaria pertenece. Si quieres poner los dibujos porque sabes dibujar y crees que son fáciles de hacer, adelante, pero si no, no hay ningún problema. Recuerda que estas actividades son como tú las puedes hacer con los recursos que tú cuentes en casa. Por último, la actividad que realizarás este día martes es la que enviarás a tu profesor. Recuerda que debes enviar una fotografía a través de los medios que él te ha indicado. Copia o imprime el poema Amor Eterno de Gustavo Adolfo Bécquer y mediante una simbología identifica y subraya las figuras retóricas que encuentres en él. Si puedes imprimirlo, adelante, lo imprimes y lo pegas en tu libreta y si no, solamente copias el poema en tu libreta, es un poema muy corto. ¿Qué debes hacer? Considerando las 6 figuras literarias
que revisamos anteriormente y las características y los ejemplos que observamos, tú debes identificar qué figuras literarias están presentes en este pequeño poema de amor eterno de Gustavo Adolfo Bécquer. Observa que aquí ya tienes el poema completo, a diferencia del que trabajaste el día de ayer, que le faltaban algunas palabras. Entonces, recuerda que para la simbología debes de utilizar un color diferente para cada figura literaria. Te doy una pista. Este poema únicamente cuenta con 3 figuras literarias de las 6 que analizamos anteriormente. Ya te ayudé con una. En este poema existe una anáfora. Ahora tu trabajo es identificar dónde está esa figura literaria anáfora y subrayarla, por ejemplo, si tú así lo quieres, con el mismo color que yo aquí te indico, subrayarla con rosa. Subrayar con rosa dónde está esa figura literaria de la anáfora. Siguiente, supongamos que este poema tiene una comparación y a lo mejor aquí en el segundo círculo pones comparación y señalas que lo vas a identificar la comparación con el color amarillo. Entonces tendrás que colorear ese circulito de color amarillo para que yo sepa que lo que subrayaste dentro del poema con color amarillo es una comparación. Y así con la última figura literaria que tiene este poema, ¿sí? Deberás enviar una fotografía tanto de la simbología como del poema. ¿Cómo vamos a evaluar tu desempeño durante esta semana? A través de la siguiente lista de cotejo que también encontrarás en tu cuadernillo, que contiene 5 indicadores. Número 1. Emplea habilidades como la anticipación, la inferencia, la identificación y relación para realizar la actividad poesía en imagen. ¿Sí? No. Identifica la función y característica de figuras retóricas. Eso lo evaluaremos con el primer ejercicio, donde tú vas a identificar las 5 figuras literarias en esos recuadros con figura literaria y dibujo. 3. Identifica figuras retóricas en un poema perteneciente a un movimiento literario. Recuerda que esa actividad la vas a realizar con el poema Amor Eterno y la simbología. 4. Utiliza una simbología adecuada. Quiere decir que lo que tú hayas coloreado en la simbología es lo mismo que tú vas a subrayar, son los mismos colores que tú vas a utilizar en el poema Amor Eterno de Gustavo Adolfo Bécquer. Siguiente, entrega en tiempo y forma su trabajo. Si tú cuentas con esos 5 indicadores, seguramente en esta semana obtendrás un 10 de calificación. Éxito en tus actividades. Recuerda que es muy importante que cumplas en la asignatura de español porque todos los trabajos que has estado enviando serán considerados para la evaluación del primer trimestre. Así que no te detengas y sigue cumpliendo. Si tienes cualquier duda, sabes que me puedes contactar a través del WhatsApp personal y resolveré tus dudas.